Hola, ¿qué tal, María Carolina? Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a este tu espacio donde compartiremos a través de Instagram y YouTube Religando Luz 1111, conocimientos para la expansión de la conciencia, con la finalidad de inspirar y discernir la información para quienes resuenen con ella. Y para todos aquellos que están y llegarán a ver este video, les comento que María Carolina lleva ya más de 25 años de experiencia en relación al sonido, ayudando a varias personas a sanar con los beneficios de la curación y el crecimiento personal a través de un enfoque holístico para mejorar el bienestar, utilizando de una manera impecable los cuencos cantores de cristal, los tambores, diapasones y por supuesto su gran voz angelical. También cuenta con videos, meditaciones y libros para la expansión de la conciencia, como por ejemplo Sanidad Interior, la agenda de tu alma, Suelta tu dolor, 7 leyes espirituales para superar un duelo, musitualidad y un encuentro con Dios, entre otras más. Su misión es guiarte hacia una vida más plena, donde la música y la espiritualidad se conviertan en tus aliadas para tu mayor bienestar. Así que, pues, nuevamente, bienvenida, María Carolina, ¿cómo estás? Oh my God, Dios mío, estudiaste súper bien mi biografía. Muchísimas gracias. Bueno, sí, creo que todo eso han sido canalizaciones que Dios me ha dado para poder compartir estos espacios de luz a través del sonido, a través de la música y de las frecuencias. Lógicamente que no siempre fue así. Empecé siendo músico religioso, empecé siendo músico de popular, o sea, he pasado por todas las etapas artísticas hasta que logré encontrar un propósito y una misión más específica con respecto al tema de la sanidad y de la utilización de la música para nuestro bienestar y nuestra salud. Muy bien, perfecto. ¿Te parece bien si antes de comenzar y adentrarnos al tema, iniciamos con una armonización de cuencos cantores de cristal? Sería Claro que sí, aquí ya los tengo listos, estoy completamente lista. Me gustaría de pronto bajar un poquito la cámara para poder que la gente viera los cuencos. Espérame un segundito. vale, sí, sí, sería maravilloso para la apertura de esta conversación y claro, una oportunidad para sentir desde el corazón con Ahí las se ven, frecuencias ¿no? de estos poderosos Sí. cuencos cristales. Sí, ahí Sí, los sí, vemos. Mira, aquí sí, tengo ahí mi los vemos. staff, aquí tengo el espacio. Perfecto. Entonces vamos a ponernos en ese estado de apertura mental, apertura del corazón, apertura de este maravilloso domingo para recibir estas vibraciones y frecuencias energéticas a través de esta música. Toma una respiración profunda y regresamos.
Sentí Maravilloso. toda la vibra, todo el calor. Qué bueno, riquísimo. Hermoso cómo las frecuencias vibracionales del sonido luego generan esa conexión de buena vibra. Te transportan a otra dimensión donde la conciencia se expande. Esa es la realidad. O sea, hablando espiritualmente, eso es lo que sucede cuando abrimos el espacio del sonido dentro de este maravilloso encuentro con la audición, las neuronas del cerebro, las ondas cerebrales, y de ahí todos los fluidos que pasan del cerebro a través de la sangre, a través de nuestro cuerpo, a través de la electricidad que se produce en todas las canales que tenemos dentro de esta maravillosa máquina que es nuestro cuerpo. Templo sagrado, ¿no? Así que dentro de nosotros tenemos un mundo que no conocemos, no alcanzamos a dimensionar hasta dónde podemos llegar a transformarnos con esas conexiones, escuchando nuestros sonidos y nuestras vibraciones internas. Así que bueno, estoy abierta para todas las preguntas, ya veo que la gente se va conectando, estoy súper contenta. Bien, para comenzar me gustaría que nos compartieras un poco de tu historia, de cómo es que María empieza a relacionarse con el sonido, digamos, cómo fue ese proceso que se va o que se desarrolla en ti. Bueno, mira, en psicología hay una cosa que se llama las heridas del alma, ¿no? Y yo tengo una fractura emocional, una herida, o tenía una fractura emocional que es la del abandono y el rechazo. Yo fui rechazada por mi padre biológico, fui rechazada por la familia de mi padre biológico, al punto de que querían que me abortaran. Entonces yo siempre digo que soy un casi aborto del miedo, y mi madre con una entereza y con un coraje hace, imagínate, casi 50 años en un país como Colombia, quedar embarazada, tener una hija sin casarse, todo eso era un tabú y yo fui fruto de esos miedos. Entonces, eh, crecí con la ausencia de la figura paterna de mi padre biológico porque viví con mis abuelos, pero mi abuelo se encargó toda la vida de decirme que mi papá soñaba con que uno de sus músicos, con que uno de sus hijos fuera músico. Entonces mi abuelo se encargó de limpiarme el alma con respecto a ese abandono que yo tenía con mi padre biológico. Entonces, ¿qué empezó a hacer mi niña interior? A buscar la música. Porque si mi papá quería que un hijo fuera músico y yo era músico, entonces coincidía con que mi papá me iba a querer. Y resulta que empecé en mi cuarto, encerradita, a bailar, a componer. Yo creo que tenía 4 o 5 añitos. Y en mi mente, esa conexión de lo que yo hacía se la mandaba a mi papá. ¿Ves? Y entonces ya después cuando ingresé al colegio me encontré con una escuela que era supremamente artística y entonces encontré las aliadas, que eran las monjitas, y con ellas empecé a vivir toda esta parte de la danza, de la música, del canto, y de ahí como a los 12 años yo dije ya, esto tiene que pasar a otro nivel, yo quiero estudiar música y cogí el directorio telefónico. Abrí, busqué el apellido de mi papá, lo llamé. Hola, hola papá, hola tu hija. Así como, ¿de dónde salió esta? Le dije, mira, yo sé que tú no quieres nada conmigo, pero yo sí quiero algo con la música y quiero que me ayudes. Y a partir de ahí, él empezó a pagar mis estudios de música, coincidencial y diosidencialmente. Mi primer maestro de música fue el maestro de piano de él. Entonces, empezaron a ver esas sincronicidades donde todo se relacionaba con la música. Claro, ya mi papá se había casado con otra señora, mi mamá se había organizado con otro señor, entonces siempre los hijos que quedamos como fuera de la ecuación de los que se pelean y de los que arman sus cuartetos y esto, y, y se creó como mucha polémica entre que yo estaba buscando a mi papá, que era malagradecida con mi padrastro, mi mamá se ofendió, mi papá estaba celoso, bueno, etcétera. O sea, había una cosa ahí hasta que se rompió de nuevo la relación. A los 17 años yo quedo embarazada
de mi primera hija, lógicamente que ya a partir de ahí mi vida cambió, yo me fui de la casa, me organicé con el papá de mi hija y ahí yo dije voy a buscar a mi papá. Y, y, y lo fui, lo busqué para mostrarle que yo estaba estudiando música. Ya yo había ingresado a la universidad a estudiar licenciatura en música, ya me había graduado en mi primera academia, ya había terminado como cantante de música popular y de expresión corporal. Entonces, de allí, cuando yo busco a mi papá a los 19 años, no se dio el encuentro físico, hablamos, pero no se dio el encuentro físico, y a los 6 meses él muere de un infarto. Él muere de un infarto, yo no logro tener comunicación con él y yo voy al funeral y no había música, fíjate, no había nada en el funeral y yo me puse a cantar. Y a partir de ahí tú no te alcanzas a imaginar lo que fue la conexión mía a nivel musical, espiritual con mi papá y mi prosperidad. O sea, a partir de ahí, los funerales fueron los que me dieron a mí la posibilidad de trabajar y de sacar a mi hija adelante, sacar mi carrera adelante. Y ahí empecé, ¿no? O sea, empecé con ese hilo conductor de usar la música en esa frecuencia de conexión con el dolor de la gente, con el duelo, con estos momentos de transición en la vida donde perdemos tantas cosas y la música es la que te acompaña y la música es la que te hace llorar o la música es la que te levanta y te hace reír, la música te hace bailar. Entonces ha sido todo ese proceso de vida aunado a la música, pero esa música que toca dentro, ¿no? Que toca las fibras del alma y que te lleva a un estado superior de conciencia, donde se acaba la parte física y logras conectar con esos seres que ya se fueron, con la luz de Dios en ti. Bueno, o sea, ya ahí más o menos te dije todo el cuento, pero es que ha sido toda la vida, o sea, realmente ha sido un cuento de vida. Y si a eso nos vamos, yo tengo 4 hijos hoy en día y 2 nietos. Y yo miro atrás y digo, wow, cuántas cosas no he hecho con la música, ¿no? Por ejemplo, nunca me he ganado un Grammy, nunca he ido a hacer conciertos a nivel de, no sé, de giras internacionales. Pero veo mis hijos y en ellos encuentro las ramas del árbol que están dando sus frutos. Entonces ahora mi hija mayor, ella tiene su empresa de diseño de artesanías, es toda creativa, mi otra hija es bailarina profesional, cantante, el otro está cantando en Broadway, y así, o sea, cuando tú ves tus generaciones futuras avanzando, yo digo, wow, papá, lo logramos. O sea, no solamente tuviste una hija música, ahorita tienes 4 nietos, 2 bisnietos, y esa es la parte, o sea, en eso se ha basado mi vida, pero más allá de mi pequeña familia, se ha ido creando una familia más grande donde la música empieza a conectar almas, a sanar heridas, a Sí. todo lo que te puedas imaginar. Maravilloso, ¿no? Como ya desde niña, digamos, traías ese don, vamos a decirlo así, esa frecuencia conectada ya con la música, ¿no? Sí, Cómo se sí, te sí, va sí. mostrando a través de la vida la misma conexión, el mismo Sí, camino a través de la música y qué buena y qué felicidad que se logra de alguna manera concretar esos sueños que luego anhelamos o esas misiones, esos planes de alma que tenemos con la familia y qué bueno que vaya ascendiendo, que se vaya subiendo a esas octavas de frecuencia a más, esas ¿no? frecuencias. Sí, Sí. Y fíjate que una de las cosas es que la gente tiene como el preconcepto de que ser artista o ser músico es tener fama, ¿no? Ser reconocido frente a, ay, qué bueno, o sea, delicioso esa parte de que tu música suene, que la gente te cante tus canciones. Eso es maravilloso, pero yo tengo una parte que es completamente desconocida por la gente y que no la puedo publicar en las redes sociales, no la puedo llevar a otro, a esta parte de la fama y del éxito de como la sociedad lo ve, y es cada una de las personas que yo he acompañado en sus duelos. Por ejemplo, madres que se le han muerto sus hijos y que
y que vienen a mí desesperadamente, por favor, ayúdame a quitarme este dolor. Y la música logra ser ese bálsamo, ¿no? Madres que hijos que van a perder sus padres porque ya están viejitos, pero están sufriendo porque están padeciendo de un cáncer, de un Alzheimer, y uno va y les da música, y ellos como que por un momento vuelven y viven y descansan. Hay muchos que trascienden en ese momento después de que les llevas una sesión de Healing Sound, y se van tranquilos, se van en paz. Y claro, yo no puedo montar eso en las redes sociales, yo no puedo invitar a todo el mundo a decirle, hey, vengan al concierto de la muerte de la mamá de fulanito, o al duelo del hijo que se murió. Entonces es un trabajo que se hace en silencio, pero que tiene una repercusión en el alma de una manera increíble. De verdad que yo me siento privilegiada y bendecida de tener esta misión de vida. Sí, exacto, es lo que te iba a comentar. Eres, digámoslo así, como esa alma angelical celestial que acompaña a través de la música en todos estos pues sucesos, ¿no? Que nos vienes comentando. Existe una frase también que está relacionada completamente con todo esto, eh, que dice así: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, del gran señor Nikola Nikola Tesla. Tesla. ¿Qué Bueno, fíjate, significado tiene para ti esta frase en toda su expansión de la palabra? pues mira, esa frase es el inicio de mi método. Ahorita acabo de recibir, aquí están mis hijos y mis nietos, acabo de recibir el libro donde plasmo el método SI, que es el método de sonidos interiores, sanidad interior, salud integral. Y empiezo el libro con esto: si quieres conocer el universo, los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Eh, la vida es un misterio, David, y todos queremos saber qué pasa en la vida, ¿no? Y todos queremos tener esas respuestas de cómo resolver los misterios de la vida. Y lo que pasa es que nosotros no entendemos que la vida es tan simple que ya está escrito en el manual más grande del universo, pero que no entendemos la dimensión de cómo aplicarlo, de cómo traerlo a la aplicación del diario vivir. Nosotros somos mente, alma, espíritu y cuerpo. Nosotros somos seres holísticos. Entonces, el cuerpo es el vehículo a través del cual nosotros nos transportamos en esa cápsula del tiempo que es la vida, ¿verdad? La mente es el puente que conecta la parte corporal física con la parte almática, la parte espiritual. Y el alma es todo ese compendio de energía que mueve el cuerpo. Es decir, nosotros somos en esencia energía en movimiento. Y todo lo que se mueve, que genera energía, produce luz y produce sonido. Esas son las dos manifestaciones de la energía. Nosotros somos una chispita de luz de la creación de Dios, somos parte de todo ese universo maravilloso de su luz, pero somos una chispita, nuestra alma, ¿verdad? La esencia de lo que somos. Y el sonido es el resultado de que nosotros nos movemos y nos compaginamos con otros seres, con otras almas, ¿no? Porque para que haya sonido tienen que haber dos elementos que se rozan o se tocan. Entonces, cuando el ser humano en movimiento mueve su energía, genera sonido, genera frecuencias. Esas frecuencias tienen un resultado. Entonces, si tú tienes luz, si tú generas luz, ¿cuál va a ser ese resultado? Más luz. ¿Y qué vas a atraer a tu vida? Pues más luz. Pero si tú entras en una oscuridad, en una depresión, en un caos, en enfermedad, pues ¿qué vas a traer a tu vida? Más caos, más enfermedad, más malas frecuencias. O sea, las frecuencias se pueden ver en hertz también, como la música, en frecuencias bajas o frecuencias altas.
Las frecuencias espirituales son frecuencias muy altas que incluso mucha gente no las puede ni siquiera dimensionar. Nuestros sentidos físicos, hay frecuencias que no las alcanzamos a ver, no las alcanzamos a oler, no las alcanzamos a percibir, a tocar. Pero hay más frecuencias. Y en la medida en que la materia desaparece, entonces podemos entrar a vibrar en esas frecuencias más altas. Por eso las meditaciones con música de sonidos sanadores nos llevan a esos estados de frecuencia que son más allá de lo físico. Entonces, todo este compendio de cosas es ese análisis de que simplemente aquello que vibra dentro de ti, aquello que tú mueves, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tu palabra, la palabra es creadora, aquello que tú tienes en movimiento, como tú te mueves, como abrazas, como te ríes, como compartes con la gente, todo eso se devuelve de la misma forma. Y hay gente que resuena. Sonar es hacer la vibración, dar la frecuencia, emitir el sonido, emitir la acción, emitir el pensamiento o el sentimiento, pero la resonancia es cuando eso se te devuelve, cuando vuelve y resuena en ti, ¿no? Entonces, hay que tener mucha educación y en ese despertar de conciencia para poder entender por qué estamos tan mal o por qué estamos mejorando o por qué estamos tan bien, ¿verdad? Entonces es cuestión de hacerse responsable de cuánto yo estoy siendo consciente de mi intervención en mi propia felicidad. Y es parte de, ¿no? El hacerte responsable, el estar consciente de tal vez si estás atravesando por un mal momento, no verlo tal vez tan malo, porque todos esos caminos te llevan hacia, precisamente como dices, hacia la luz. También haces mención que el ser humano es sensorial. ¿A qué te refieres con esto exactamente? Bueno, nosotros estamos dotados de 5 órganos que son los sentidos, ¿verdad? Nosotros podemos ver, podemos escuchar, podemos oler, podemos tocar y podemos saborear. Esos son nuestros 5 sentidos físicos. Pero esa conexión energética que tenemos con el alma traspasa esos sonidos, esa parte de los sentidos físicos y se vuelven sentidos a nivel espiritual o a nivel energético. Por eso hay gente que puede ver más allá de lo que los ojos ven físicamente y eso es la clarividencia. Por eso hay gente que escucha mucho más de lo que el sonido emite y percibe ondas y esa es la clariaudiencia. Por eso hay gente que toca y sana con sus manos, porque tienen la parte de la kinestesia. Y tenemos ese sexto sentido que es la intuición, que es lo que nos conecta con ese radar que nos dice, wow, aquí está pasando algo, y se conecta con tu voz interior, con ese sonido único que tenemos dentro de cada uno de nosotros como huella digital. Y en esos sentidos, entonces, viene la expresión del ser mucho más allá de la parte física, ¿no? Entonces, por eso el mundo de la medicina holística es un mundo que comprende mucho más allá de los 5 sentidos y esa parte que debemos empezar a desarrollar en frecuencias más altas, en frecuencias vibracionales más altas. Y también es importante mencionar que si tú te abres en verdad a este camino, todos, ¿no? Todos podemos desarrollar nuestra clarividencia, nuestra clarisensibilidad, clariaudiencia, entonces... Es que mira, todos la traemos naturalmente, amigo David. Todos tenemos esos dones por naturaleza. Lo que pasa es que se cortan. Hay frecuencias como cuando se corta el Wi-Fi y empieza a distorsionar la forma en cómo vemos, cómo escuchamos. Los niños naturalmente tienen conexión con seres espirituales. Los niños tienen la capacidad de ver mucho más allá. Dicen que los bebés cuando se ríen es porque están conectando con ángeles, con seres de luz. Y nosotros tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que en la medida en que nos van inundando de cosas del mundo exterior, nos vamos desconectando del mundo interior. Y este proceso
proceso con los sonidos sanadores, pues es un proceso de reconexión con el interior, es una parte, porque la meditación es otra forma de conectarse con esas esencias o esa esencia pristina, que yo aquí en mi método le llamo la quinta esencia, o es la quinta esencia, pero en realidad es la capacidad que tenemos todos de encontrarnos con quienes somos realmente, de dónde venimos y para dónde volvemos. Pero para eso se requiere un trabajo interior muy fuerte, porque vuelvo y te repito, la mente es el puente que conecta. Entonces, dependiendo de cómo tú tengas tu mente, entonces así mismo vas a poder reconectar o no. Porque con la mente tú puedes pensar negativo o pensar en positivo. Por eso la meditación es entrar a la mente y poder tener control sobre esos pensamientos. ¿Para qué? Para limpiarla, como digo yo, para entrar al baño, evacuar y flushar, que se vaya lo que nos sirve. Y ahí empieza, en ese espacio abierto de la mente, de la no mente, entonces empieza a existir esa conexión que ya todos tenemos por naturaleza propia. Oye, María, y se me viene ahorita a la mente precisamente de que ya en varios hospitales se ha observado una gran cantidad de videos en la red donde se les ofrece una terapia, ¿no? O un baño de sonidos frecuenciales, ya sea a los bebés o a los pacientes en general, ¿no? ¿Qué opinas de esto? No, una maravilla. O sea, yo estoy que me como el mundo. Que me como el mundo, que me des más, porque el hecho de que la medicina alopática abra ese espacio de complementar, porque nadie está diciendo que la medicina alopática no sirva o no se necesite en un momento determinado. Es simplemente que cuando la ciencia termina la línea esa delgadita, entonces hay un espacio que puede complementar y que por ejemplo, en estos lugares donde tienen los niños que nacen prematuros, neonatales, en ese lugar lleven los niños a ese nivel de frecuencia, a que le puedan ayudar a desarrollar su cerebro, sus neuronas, sus pulmoncitos. Eso es un milagro, es una maravilla. Que una persona que lleve, y te lo digo porque lo he vivido yo en carne propia, que lleva 10 años con un cáncer, padeciendo los dolores más absurdos, que la ponen ya en cuidados paliativos porque ya no hay nada más que hacer médicamente, pero la persona no se puede desprender, y que tú puedas entrar con estos sonidos a llevarle frecuencias del cielo, a conectarle, y que pueda en un momento determinado literalmente descansar en paz. Eso no tiene precio, o sea, eso no se compra en Walmart, no se vende así tan fácil. Eso es un trabajo que, como te digo, es muy privilegiado en lo que lo hacemos. Y es una responsabilidad también muy grande, porque la maquinaria de la industria de la música sabe lo que la música hace, y por eso tienen agarrada la industria de la música para hacer de las suyas a nivel de otras frecuencias que son de baja vibración. Entonces, para mí es una cuestión de educación también, de decirle a la gente: hey, despierten, que cada vez que tú pones a tu niña o a tu niño en 4 o 5 años a que escuche un reggaetón, a perrear, tú le estás dando la frecuencia de vibración de la sexualidad no sagrada, pero de la inmoralidad que la va a llevar a los lados más oscuros, de donde no fue creada la sexualidad, porque la sexualidad es sagrada. Entonces, es como te digo, es una cuestión de una lucha espiritual, donde realmente los músicos somos muy atacados espiritualmente, porque los que estamos trabajando para la luz realmente estamos en un proceso de despertar de conciencia de la humanidad, y la gente no quiere eso. La gente quiere lo chévere, lo agradable, lo que le gusta, lo que le mueve, el ritmo, lo que sea,
pero no están entendiendo lo que están invadiendo su espacio interior con cosas que no son realmente saludables. Y después, ay, ¿por qué tenemos virus? ¿Por qué tenemos bacterias? ¿Por qué tenemos enfermedades? ¿Por qué tenemos cáncer? Porque estamos vibrando en frecuencias demasiado bajas. Sí, esto es importantísimo y también que si la gente quiere investigar, digamos, no solo porque María o yo lo comentamos aquí, sino, digamos, tal vez de la manera científica también ya está existiendo, o sea, también sale, o sea, hay videos donde se muestra el cuerpo, el agua con las vibraciones, cómo genera armonía, ¿no? En ciertas frecuencias, en ciertos ciclos por segundo, y cómo un metal pesado, un reggaetón hace una descomposición total de las aguas, ¿no? Oye, y sabemos que, como dices tú, bueno, el ser humano carga con una maleta pesadísima de programaciones, ¿no? Precisamente afectando estos equilibrios emocionales y energéticos que tienen como consecuencia la desarmonización total que mencionamos. Pero bajo tu experiencia, ¿cómo es que se logra un equilibrio a través de los sonidos para volver a esa armonización? Bueno, lo primero, en la forma en como yo trabajo, ¿no? Lo primero es educando a la gente. Primero tienes que tener una conciencia de lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Y que tú digas, eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo necesito, o con esto es que yo resueno. Porque si lo haces sin conciencia, puede ser una más de las canciones que escuchas y no pasa nada. Pero cuando ya lo haces a nivel consciente, entonces ya tiene una intención específica para trabajar con la sanidad. Yo durante mucho tiempo trabajé como consejera de la salud emocional y trabajaba la sanidad interior y buscaba y reescarbaba en el pasado y en el pasado y resulta que del pasado no podemos cambiar nada, David. O sea, si nosotros nos quedamos escarbando al pasado, nos vamos a quedar en el papel de víctimas, porque no vamos a salir nunca del hoyo en el que estamos. Podemos ser conscientes de dónde vienen las raíces. Fíjate que tú me preguntaste, ¿dónde viene el proceso tuyo con la música? Te dije de la herida del abandono. Punto. O sea, yo ya sé dónde está la raíz de mi problema. Pero yo no me voy a quedar llorando porque mi papá me abandonó. O sea, ya yo no puedo cambiar eso. ¿Cómo hago yo? La pregunta es, ¿cómo hago yo para que estas frecuencias me ayuden a desbloquear ese atarantamiento que tengo de energético del dolor que me causó la herida del abandono con mi papá, por ejemplo? Entonces lo que hago con las frecuencias es que te llevo a ese estado donde tú vas a desbloquear. Para eso se utilizan los diapasones terapéuticos, que son estos tenedores que están acá. Estos que están acá, que by the way, hoy coloqué la frecuencia 528, que es la frecuencia del amor, y la 432, que es la frecuencia de la que armoniza con la naturaleza. Entonces, estos diapasones terapéuticos trabajados a nivel consciente desbloquean los centros energéticos, chakras, las glándulas, los centros hormonales, como le quieran llamar, porque es que para mí no se trata de cuál es el término científico, sino cuál es el efecto que tiene dentro de tu cuerpo, ¿no? Con esto yo desbloqueo, con todo lo que es metálico, desbloqueo, y con los cuencos, entonces armonizo. Con los cuencos vengo a equilibrar y a balancear. Cuando la persona sabe cuál es el problema, cuando la persona sabe dónde tiene el dolor, la persona conscientemente lo trabaja y lo desbloquea. A veces se dan catarsis, la gente llora, otras veces la gente simplemente se relaja de una manera que antes no puede, porque todo esto influye en la forma en cómo duermes, en la forma en cómo comes, en la forma en cómo respiras, ¿no? Entonces, vuelvo y te repito, en la parte mía es educativa, sí revisamos dónde está la raíz del problema, pero no nos quedamos tratando de cambiar la raíz, sino que nos vamos hacia adelante. Es un método, como te digo, que se llama el método sí, es un método que es positivista, es un método que te dice sí, vamos a descubrir en los sonidos interiores sanidad integral en mente, en cuerpo y en alma. Y a través de ese proceso, entonces vamos a llegar a esos estados de paz interior al desbloquear
al liberar, al hacer catarsis, y después vas armonizando poco a poco. O sea, es un trabajo que se hace de adentro hacia afuera con conciencia. Y lógicamente que guiado tiene que ser alguien que realmente sepa, porque mucha gente, o sea, yo te puedo decir, mucha gente, o todos podemos tocar instrumentos sanadores, todos pueden coger un cuenco y hacerlo sonar. Pero lo que pasa es que tú no sabes eso que va a pasar dentro de tu interior. Tienes que tener una persona que te guíe, que te ayude, que te vaya llevando para que cuando haya ese resultado que tú estás esperando, te acompañe en ese momento. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Estoy teniendo un proceso de catarsis, estoy teniendo un proceso de desbloqueo, estoy balanceando. Y todo eso pues tiene que tener una guía, un acompañamiento, ¿no? Como bien dices, es un bálsamo ahorita que empiezas a tocar el diapasón, los cuencos, luego bueno, yo siento, como soy más claro y sensible, siento, luego las percibo. Y con todas estas herramientas que trabajas para reconectar, digamos, con la esencia de cada ser y alcanzar una paz interior. Un ejemplo en el reel que se estuvo compartiendo para la transmisión de este live, mencionas que no podemos detener la tormenta, pero sí podemos tener una visión más expandida para enfrentar y transitarla de una manera más sutil, ¿no? ¿Qué tratas de decirnos con todo esto? Lo que pasa es que las tormentas son necesarias para que hayan limpiezas, ¿no? Un huracán viene y destruye, pero limpia. Un terremoto mueve, porque es que algo está estancado y se tiene que mover. Eh, un incendio, un fuego, hay cosas que se tienen que quemar, que tienen que evaporarse de la vida. O sea, uno dice, wow, todas estas catástrofes que han estado sucediendo dentro de los últimos tiempos, pero es que es necesario porque hay acumulación de energía que bloquea el paso de lo nuevo. Y para que venga lo nuevo tiene que salir lo viejo. Y para que salga lo viejo tienen que haber esos momentos de crisis y de catarsis. Porque cuando estamos muy felices nos sentamos en la zona de confort y no estamos pensando en que hay cosas que se van acumulando, ¿no? Ahí adentro. Entonces, básicamente es aprender a pasar, a surfear esos momentos de dolor, sin decir que tapes el sol con un dedo, porque eso es lo peor que uno puede hacer, mentirse a uno mismo y decir, ok, esto está pasando en mi vida, ahora con estas herramientas, ¿cómo yo puedo surfear hasta llegar al otro lado? Hasta llegar al otro lado del puente, hasta salir de este momento donde estoy, ¿no? Y casi siempre descubres que tienes cosas que tú no conocías de ti mismo o de ti misma, que eres capaz de hacer cosas que no te imaginabas. O sea, empiezas a conocer, a reconocer en ti una persona nueva que tú no llegaste a conocer, ¿no? O sea, y llegas a entender más allá del trabajo que haces interno, cuál es el propósito de Dios contigo en todo esto. O sea, yo te puedo decir, claro, fue un proceso personal de superación y de sanidad en la herida del abandono, pero ¿para qué me llevó eso a esto? ¿Para qué Dios me permitió a mí vivir todo esto? Para yo después tener las herramientas para poder ayudar a otras personas cuando vienen aquí a que hagan sus procesos y yo decir, ok, esto no lo estudié en un libro solamente. Esto yo lo viví en carne propia y tengo empatía contigo. Sé lo que es pasar por un duelo, sé lo que es pasar por un abandono, sé lo que es el dolor de sentirte rechazado o rechazada. ¿Ves? Entonces, todo tiene un propósito mayor. Nos haces mención también, bueno, hace rato nos mencionas que con estas herramientas ayudas también a tener una mejora de sueño, una mejora en la circulación, y nos hablas de un despertar espiritual de alguna manera. ¿Qué significado tiene para ti el despertar espiritual? Mira, el despertar espiritual es luz, claridad, es conciencia. Yo antes pensaba que el despertar espiritual estaba relacionado con una religión. Y en todo
entonces, dentro de ese camino de búsqueda de dónde está ese despertar espiritual, recorrí todas las religiones del mundo. O sea, yo vengo de una formación católica muy fuerte, te dije que me crié con monjitas, yo quise ser monja. O sea que el don de servicio lo traigo incorporado en la sangre. Pero ya cuando empezó a pasar la vida y que empecé a buscar a Dios en las iglesias, me di cuenta de cosas que había común en todas ellas, ¿no? O sea, ¿por qué se pelean las iglesias entre ellas? ¿Por qué hay tanta división religiosa cuando religión es religar? Es volver a ligar a la esencia de la luz que somos y de la chispa divina de la que venimos. Entonces, ¿por qué esa división? ¿Por qué esas fracturas entre las y dicotomías entre las doctrinas de las iglesias? Cuando todas promueven el amor, todas usan la oración como fundamento, todas hacen música, todas las religiones tienen música, es que es una cuestión interna, es una cuestión de volverme a ligar primero conmigo misma, conmigo mismo. Es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a mi prójimo como a mí mismo o a mí misma. Y casi siempre nos quedamos en el tema religioso de amar a Dios externamente y amar a los demás y servir a los demás. Y con eso ya me gano el cielo. Y si no lo hago, voy para el infierno. No, es cómo yo puedo traer el cielo a mi interior, cómo yo conecto ese cielo y cómo yo encuentro a Dios dentro de mí, porque es que Dios está dentro de mí, ¿no? Entonces, esa parte de desligarme del concepto religioso a un concepto espiritual como un encuentro personal con Dios fue todo un proceso. Respeto las religiones, las conozco muy bien, fui parte activa de muchas de ellas con la música y con el ministerio de música, entendí el poder de la música a nivel espiritual. Por eso es tan importante cada palabra que sale de mi boca a través de una canción, a través de un sonido. Y llevar a la persona a ese entendimiento y ese encuentro con Dios, cuando la persona lo logra, para mí ya es lo máximo. O sea, ahí está mi verdadera misión, cómo la persona puede encontrarse con Dios y a partir de ahí andar solito o solita, o sea, sin... Sí, creo que lo has dicho perfectamente bien, muy entendido, me gustó muchísimo. Oye, y me llama mucho la atención también que tienes conexión de alguna manera con los tambores ancestrales. Cuéntanos un poco más de cómo es que empiezas a integrar también los tambores ancestrales. Bueno, yo antes de ser músico de sonidos sanadores, fui cantante de música folclórica. Representaba a nivel cultural, fui embajadora de la música folclórica colombiana en Londres y representé por muchos años a nivel cultural nuestra patria Colombia. Y también, estando aquí en Estados Unidos, encontré pues que aquí hay una diversidad y hay una multiculturalidad donde yo no podía solamente cantar música colombiana porque había gente que no la entendía. Entonces empecé a explorar música folclórica de todos los países latinoamericanos y me encontré y de hecho fíjate que se me olvidó. Aquí tengo otro instrumento que se me olvidó incluirlo dentro del principio, pero mira, escucha esto. Esto es una ocarina, está hecho de barro y está toda quebradita, mía, pero yo la remiendo porque es sagrada para mí. Son instrumentos que nos conectan con nuestros ancestros. Esa es la respuesta, o sea, el tambor es usado por todos los tiempos, por las culturas, como una conexión con la madre tierra. Y se usaba el tambor para llamar la lluvia para que viniera a regar la tierra. La conexión cielo-tierra a través del llamado del tambor.
Y las flautas tienen que ver con el llamado de los espíritus, del espíritu del alma de las personas que han fallecido, de los ancestros. Yo respeto mucho eso, te cuento. O sea, eh, la parte de la sabiduría indígena, la sabiduría ancestral que traen estas culturas es impresionante. Y para mí, aunque no practico, no soy chamán, por ejemplo, no hago rituales chamánicos, el traer esos sonidos e incorporarlos también dentro de mi proceso con la música, pues es un complemento, ¿no? O sea, es parte de... Sí, muy bien. Aparte estás en un territorio nativo americano, ¿no? También muy potente, muy ancestral, donde precisamente tocaban estas flautas nativas, se me viene ahora, ¿no? También. No, por aquí Juan Durán, divino. Juan es un compañero de Clubhouse con el que tuvimos muchísimos encuentros musicales. Por ahí también entró a Muse 5, que son mi querida Claudia, que ha sido una persona que me ha apoyado todo el tiempo, que ha conocido toda mi historia, mi locura de esto. Y bueno, ahí va conectándose la gente. Qué lindos. Gracias por estar Claro que aquí. sí, un saludo a todos. Por ejemplo, Juan Durán Music nos dice mi querida María Carolina Albán, maestra bella, un abrazo. Pero yo te decía que yo antes de trabajar con los sonidos sanadores, trabajaba con la música folclórica, fui cantante de música salsa, fui cantante de iglesias de música cristiana, o sea, tuve que recorrer el mundo musical en todas sus aristas hasta que llegaron los sonidos sanadores a mi vida, o sea, más o menos unos 5 años, 6 años atrás, donde empecé a explorar ya a nivel de frecuencia, vibración y sonido, cómo los efectos de estas frecuencias y cómo la música trabaja en el cerebro y trabaja en nuestra parte eh, holística, en todo nuestro ser. Muy bien. Oye, María, y si alguna persona está interesada en tomar algún baño de sonido, o no sé, tal vez de pronto no se tiene esa duda de cómo utilizar un instrumento, se utilizan todos, no sé ya si viene presentando un estrés para liberar bloqueos emocionales, eh, ¿va precisamente algún instrumento a trabajar en específico o es un baño total de cuencos, de diapasones, de tambores? La experiencia la puedes vivir en muchas formas. Tú puedes ir a que te den un baño de sonido y vas a tener un efecto relajante, un efecto liberador, vas a tener un efecto eh, desestresante, ¿verdad? Pero eso no es suficiente. Yo pienso que por eso yo creé el método SIL, por eso yo tengo un taller específicamente donde trabajo un mínimo de 10 semanas con la persona para que haya una verdadera transformación. Es decir, en una sola sesión tú recibes como ir a un concierto y la pasas chévere y sales cool, pero igual después te vuelves y te encuentras con el mismo estrés, con las mismas tensiones, con los mismos problemas. No estás empezando a entender cómo estas herramientas te ayudan a vivir en el día a día, ¿no? Entonces, en mi caso, a mí me gusta trabajar talleres, y por eso me decía el muchacho Juan que yo soy maestra, porque a mí me gusta enseñarle a la gente cómo usar estas herramientas. Y bueno, la gente no va a tener todos estos instrumentos, o sea, no todo el mundo va a comprar cuencos, no todo el mundo va a tener diapasones. Cada uno va a entender con qué resuena y qué quiere trabajar o cómo quiere trabajar. Pero en mi caso yo te digo que el instrumento principal por excelencia es la voz. Y cuando tú trabajas los sonidos interiores con el instrumento que Dios te puso aquí y lo aplicas a este concepto de sonidos sanadores, mira, no sabes cuánto la vida te cambia, porque es que no necesitas ser músico, no necesitas ser cantante, no necesitas ser artista profesional, tienes el instrumento aquí, es simplemente entender cómo funciona la mecánica de usarlo para propósitos de sanidad. Claro que sí, una maravilla la voz porque te lleva a estados de conciencia meditativos que puedes lograr todo, ¿no? Todo lo que hay dentro de tu ser, de tu biología, de tu luz, hablar con tus células,
cambiarlas, o sea, es una maravilla. Una valiosa herramienta que también tenemos en relación a la música, precisamente se me viene ahora, también es nuestra respiración. De hecho, no hace mucho ofreciste un taller donde mencionas que la respiración también es muy importante. Respiración musical rítmica. Lo que pasa es que la base del canto es la respiración. O sea, antes de tú enseñar a cantar a una persona, le tienes que enseñar a respirar correctamente. Le tienes que enseñar cuáles son los órganos que hacen parte de su sistema respiratorio, cuál es el efecto de la respiración dentro del cuerpo. El proceso de respirar conscientemente oxigena. Entonces, cuando yo le digo respiración musical rítmica, es porque yo siempre estoy en un ritmo, siempre estoy dando un beat, donde la persona se va conectando con su movimiento interior y a través de ese movimiento empieza a respirar consciente y yo le voy guiando en respiración, 4 tiempos, sostenimiento, 8 tiempos, 16 tiempos, sacando, exhalando, llevando el oxígeno al cerebro, al corazón, al hígado, limpiando, oxigenando, o sea, es un trabajo metafísico de mucha conciencia y que lógicamente utiliza los 3 elementos de la música que son el ritmo, la melodía y la armonía. Entonces es parte del método, del proceso del método, sí. Bueno, María Carolina, ¿algún mensaje más que desees agregar? ¿Algo importante que desees mencionar ya para ir cerrando? Bueno, básicamente, gracias por la invitación, gracias por creer en el trabajo que estoy haciendo y que te tomaste el tiempo no solamente de investigar qué es lo que estoy haciendo, pero también de promoverlo. Entonces, me encantó la forma en cómo sacaste los reels, cómo le diste importancia a esta entrevista. Te honro por eso, muchísimas gracias. Te bendigo, le bendigo a todas las personas que van a escuchar este material. Y lo que te quiero decir a ti, amigo, amiga del camino, que estás aquí escuchando, es que encuentres el sonido de tu interior, esos sonidos que te conectan con la vida, que te conectan con el amor, que te conectan con la esencia de quién tú eres, que al final es lo más importante, porque el quién tú eres te da la respuesta de para qué estás aquí y te da una razón de vivir, te da un propósito mayor y te conecta con la misión que Dios tiene sobre ti. A lo mejor es tan sencillo como criar a tus hijos, pero si tú no entiendes esa parte desde tu voz interior, desde tus sonidos interiores, es muy difícil porque vas a ir deambulando en la vida buscando siempre por fuera lo único que vas a encontrar por dentro. Así que mi invitación, más allá de que tomes algún taller conmigo, que me encantaría que estuvieras en algún concierto, por ejemplo, este domingo, el último domingo del mes voy a estar haciendo otro taller, pero va a ser más a nivel de concierto para que la gente reciba sanidad a través de la música. Te invito a que te tomes siempre un tiempo para escuchar tu voz interior y conectar con esa voz del alma. Y pues sí, los invitamos a toda la gente a salir de su zona de confort, a investigar, a aventurarse, ¿no? Porque para eso estamos aquí. De verdad que, como dice, se van a encontrar con esa gran respuesta de su verdadero ser, de por qué están aquí, de esa, tal vez de ese plan álmico. Bien, bueno, y bueno, para este momento María nos tiene una sorpresa y es que, así como nos presentó al principio una frecuencia musical con los cuencos, ahora nos va a regalar amorosamente una melodía frecuencial para seguir elevando nuestra frecuencia a través del sonido. Así que, pues bueno, los invitamos a ponerse cómodos, a que cierren sus ojitos, abrir sus corazones para escuchar ahora con el alma este gran regalo. Gracias, David, muchísimas gracias. Esta es una canción que compuse justamente en esos momentos donde como esa chispa que se viene y uno dice, wow, encontré las respuestas, pues hoy te la regalo como el mensaje de despedida y se llama ¿Quién soy? Yo soy. Hay momentos en la vida en que la vida se detiene para preguntarte ¿quién eres? Quizá hoy es ese día en el que la vida te ha detenido y te has puesto a pensar, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí?
cuando vas avanzando en el camino de la vida, te das cuenta que soy mi cuerpo, una semilla que Dios sembró. Soy la luz que ilumina y soy que brilla. Soy el mar, un corazón que late. Cuando te preguntas quién eres, eso eres una chispita de Dios que nació en un cuerpo para aprender a amar. Ese es el todo de la vida. Gracias, David. Muy bonito. Pues no me queda más que gratitud, María, por venir a este espacio. Muchísimas gracias por compartir un poco de tu historia, de tu gran trayectoria como mujer, como terapeuta, como escritora, gracias, como ser humano. Muchísimas gracias por tu servicio en amor hacia todas las personas que de alguna manera han conectado con tu frecuencia de paz, de armonía, con tu música para sanar. Muchísimas gracias. Si gustas compartirnos algo de tu sitio web, de tus próximos talleres, si alguien está interesado en contactarte, ¿cómo te logra buscar? En todas las redes sociales, en cualquiera, Facebook, Instagram, YouTube, estoy como María Carolina Albán. Mi página web, mcalban.com, macalban.com o mariacarolinaalban.com. En mi canal de YouTube encuentras meditaciones completamente gratuitas, hay talleres ahí también gratuitos, y ya si quieres contactarme, pues mándame un mensaje directo por alguna de las redes, o si quieres conectarte directamente con David, les puedes pasar mi WhatsApp directamente. Soy yo quien los atiendo, realmente trabajo uno a uno, o cuando me invitan a grupos, pues soy yo la que trabajo. O sea, no tengo intermediarios ni canales donde no me puedan contactar. Por todos lados estoy available, disponible para que la gente pueda disfrutar de estas maravillosas, y yo abierta pues de promover ahorita. Como te digo, acabo de sacar este último adquisición, que es el libro manual del método Sí, donde comparto las 10 clases y están también a través de un USB, pues los ejercicios para que la gente que lo quiere tener a nivel digital, digámoslo así, lo puede tener, y si no, pues entonces hacer los talleres directamente conmigo. O sea que estoy disponible para servir. Sí, bien, pues muchísimas gracias, María, nuevamente. Gracias a todas las personas que estuvieron sintonizando este video y a las próximas que también lo verán. Un enorme abrazo. Igualmente. Seguimos religando. Bendiciones. Chao. Gracias, David. Muchas gracias. Dios te bendiga. Chao.